funciones exponenciales son funciones que están definidas en el conjunto de los reales, o sea que el dominio son los números reales y el codominio, las imágenes, están en el conjunto de los reales positivos, por eso pongo R+, y la expresión que las define es a la x, siendo a un número también positivo, distinto de 1. Y voy a trabajar con el primer ejemplo. Vamos a ver que estas funciones, su representación gráfica, va a depender de cómo sea el número a y se va a separar en dos grandes grupos. Entonces mi primer ejemplo va a ser para cuando a vale 2, por ejemplo. Entonces, f, mi función f, va a ser de r en r+, y f de x va a ser 2 a la x. Entonces voy a ir completando una tabla y voy a hacer la representación gráfica de esta función para después poder sacar conclusiones de ahí. Bueno, voy a ir tomando distintos valores de x, que ya los ubiqué acá en la tabla, y voy a hallar las imágenes para esos números. Entonces lo que voy a calcular es f de menos 2, que es lo mismo, por lo que me dice acá, que hacer 2 a la menos 2. Y se acuerdan que de las propiedades de la potencia, nosotros para trabajar con exponentes negativos usamos una propiedad que era la 7 y nos quedaba 1 sobre 2 a la 2, que es 1/4. Entonces yo digo que la imagen de menos 2 es 1/4. Bueno, y todas estas cuentas que hice las voy a borrar porque necesito este espacio. Yo acá voy a escribir entonces el par ordenado menos 2, 1/4, va a pertenecer a mi representación gráfica. Lo mismo voy a hacer con el menos 1. F de menos 1 sería hacer 2 a la menos 1, que es lo mismo que un medio. Entonces, el menos 1, un medio, pertenece también a mi gráfica. F de 0 es sustituir la x por 0. Propiedad 6, todo número elevado a la 0, me da 1. Entonces, el 0, 1 pertenece a la gráfica. Elevar a la 1. F de 1 es 2 a la 1, que es 2. El 1, 2 también. Fíjense por qué son pares ordenados. Siempre pongo en primer lugar, están en orden, el valor de x y luego el valor de f de x, o la imagen del valor de x. Bueno, y si sustituyo la x por 2, me queda f de 2 es igual 2 a la 2, que me da 4. Y ahora voy a hacer la representación gráfica. Bueno, mi gráfica al lado de la de GeoGebra no quedó tan bien, pero igual con esta gráfica podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, la primera conclusión que voy a sacar es que la función no tiene raíces. ¿Qué quería decir tener raíces? Bueno, quería decir gráficamente que cortara el eje X. Y analíticamente quería decir que no existe un X tal que f de X valga 0. O sea que 0 no tiene preimagen. Por eso decíamos hoy que el codominio era R+. Siempre todas las imágenes están en el conjunto de los números positivos. No hay ningún valor de X que, si yo hago las cuentas, toda esta cuenta me dé 0, ni tampoco que me den negativos. Esa es una de las primeras observaciones. Otra de las observaciones que podemos hacer de ver la gráfica es la ordenada en el origen, que gráficamente es el punto de corte con el eje Y. Entonces la ordenada en el origen es en este caso 1, o sea que corta el eje Y en 1. Y esto, si nos ponemos a pensar, va a pasar siempre con funciones de este tipo, porque a elevado a cualquier número
al 0, perdón, no importa cuánto valga A, siempre me va a dar 1 por la propiedad 6. Otra de las cosas que podemos estudiar de esta gráfica es hacer lo que se llama el estudio de signo. En el estudio de signo lo que decimos es qué signo tienen las imágenes a medida que, esto vendría siendo la representación del eje X, a medida que varía X. Y fíjense que las imágenes, como dijimos, siempre son positivas. Por lo tanto, el signo de la función f me quedaría siempre positivo. Signo de f. Bien, otra de las observaciones que podemos hacer es observar qué pasa cuando yo incremento en x, qué pasa con las imágenes. Fíjense que la imagen de 0 es 1, la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4. O sea que al incrementar el valor de x, se incrementa el valor de f de x. Eso es lo que decimos, lo podemos decir como la función es creciente. La función es creciente. O lo podemos decir como si x1 es más chico que x2, entonces f de x1 va a ser más chico que f de x2. ¿Qué quise decir? Me imagino por acá que tengo un x1 cualquiera y por acá un x2 cualquiera. Entonces, la imagen de x1 estará por acá y la imagen de x2, que va a estar por acá, bueno, la de x1 va a ser más chiquita que la de x2. Es lo que escribí acá. Bueno, y la última observación que voy a hacer es respecto a la tendencia que tiene esta función de cuando x tiende a menos infinito, o sea, cuando los valores de x se hacen muy chiquititos, fíjense qué pasa con las imágenes. Las imágenes cada vez empiezan a ser más chiquitas también. O sea que cada vez se aproximan más a ser 0. No son ceros, pero cada vez son lo más próximas a 0, tanto como yo quiera. Y eso lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a menos infinito, cuando los valores de x tienden a menos infinito, de f de x, de las imágenes, es 0. ¿Ah? Esto quiere decir que cuando x tiende a menos infinito, las imágenes se aproximan a 0. Nunca llegan a ser 0, observo eso, por lo que había dicho antes. ¿Tá? Nunca voy a encontrar un x tal que su imagen sea 0. Esto también, esto que acabo de decir, también puedo escribirlo de otra manera, que es que la asíntota, cuando x tiende a menos infinito, es la recta y igual 0, es el eje x. Bueno, ahora lo que hice fue tomar otro ejemplo, lo que sería mi ejemplo 2, donde A, en este caso, vale un medio. Acuérdense que A puede ser un real positivo distinto de 1. O sea que yo había considerado A2 y ahora lo que voy a considerar, que es el otro grupo de gráficas, van a tener otras características distintas, es cuando A es más chico que 1. Ahora al final hago un resumen sobre eso. Y mi ejemplo va a ser A es un medio. Entonces, la función f, en este caso, va a ir de los reales en los reales positivos y f de x es un medio a la x. Voy a estudiar qué es lo que pasa con esto. Acá tengo mi tabla. En la tabla lo que hice fue poner algunos valores de x y poner algunas imágenes y lo que voy a hacer es hallar preimágenes y voy a calcular e ir completando la tabla. Bueno, en este caso, menos 2 sería, como habíamos hecho hoy, f de menos 2, lo cual es un medio a la menos 2, que esto es lo mismo por la propiedad, creo que la 8, es 2 enteros a la 2, o sea que es 4, porque sería 2 a la 2 que es 4, dividido 1 a la 2 que es 1. Esto me queda 4. En menos 1, f de menos 1 es un medio a la menos 1, y esto ya sabíamos también por propiedades que me da 2. Luego acá, cuando llego a este punto, yo lo que quiero es hallar para qué valor de x voy a obtener como imagen 1. O sea, voy a resolver esto. F de x igual 1. F de x es un medio a la x. Un medio a la x igual 1.
Bueno, es como resolver una ecuación exponencial muy sencilla. Es más, yo podría escribir al 1 como un medio igual o bases, como decíamos cuando resolvíamos las ecuaciones. Lo puedo escribir como un medio a la 0, porque un medio a la 0 me da 1, entonces lo puedo sustituir. Entonces x tiene que valer 0. Bien, esto sería por acá. Ahora, f de x voy a resolver, me debe dar un medio, lo que significa que un medio a la x es un medio, entonces x vale 1, ¿verdad? Tenemos ya igualadas las bases y sabemos que ahí el exponente es 1. Entonces, cuando x vale 1, la imagen de 1 es un medio. Y por último voy a hallar la preimagen de un cuarto. O sea, ¿para qué valor de x obtengo como imagen un cuarto? Entonces, un medio a la x es un cuarto. Estoy resolviendo esta situación. Bueno, ¿puedo escribir al un cuarto en base a un medio? Sí, lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la 2. Y es lo mismo, voy a escribir acá mismo, es lo mismo que escribirlo de esta manera, ¿no? Porque 1 a la 2 me da 1, 2 a la 2. Bien, entonces x tiene que valer 2. Cuando x vale 2, yo obtengo como imagen a través de esta función un cuarto. Bien, ahora que tengo la tabla, ya puedo hacer la gráfica. Bueno, ahí corregí un poquito mi gráfica respecto a bueno, siempre está mejor la que sea la que les muestro en GeoGebra, pero voy a trabajar con esta a efectos de sacar las conclusiones. Vieron que la otra gráfica con la que nosotros trabajamos, que era 2 a la x, tenía la característica que era simétrica respecto a esta. Yo ahora les muestro una gráfica en GeoGebra, o sea, era simétrica respecto de este eje. No la voy a dibujar acá para no entreverar, pero era con características bien diferentes y algunas similares. Por ejemplo, una de las características que voy a observar primero, como hice la vez pasada, es qué pasa con las raíces. Bueno, esta función tampoco tiene raíces, o sea que f de x nunca va a ser 0. La función no tiene raíces. O sea que no existe x tal que f de x sea 0. Nunca corta al eje x. Bueno, en base a esto yo puedo decir qué es lo que pasa con el signo de f. O sea, el signo de las imágenes. Si nunca corta al eje x, siempre las imágenes son todas positivas, nunca pasan a ser negativas. Entonces, puedo hacer el signo de esta manera. Otra de las cosas que habíamos dicho era qué pasaba con la ordenada en el origen. Y vuelve a pasar lo mismo, porque la ordenada en el origen es hallar la imagen de 0, y un medio a la 0 me da siempre 1. Entonces la ordenada en el origen es 1. Ahora, la ordenada del origen es independiente de qué base yo considere. ¿Por qué? Por la propiedad 6. Siempre elevar a 0 me va a dar 1. Y va a pasar lo mismo con la raíz. No importa cuál sea la base, raíces nunca va a tener. Va a pasar lo mismo con el signo. Como no tiene raíces, el signo siempre va a ser positivo. No importa cuál sea la base, no importa cuál de mis ejemplos estoy considerando. Bueno, otra de las cosas que habíamos dicho era observar qué es lo que pasa cuando yo voy aumentando el valor de x. Y fíjense que si yo tengo menos 1, su imagen es 2. Si yo tengo 0, su imagen es 1. Si yo tengo 1, su imagen es un medio. O sea que al ir incrementando los valores de x, se van disminuyendo los valores
de y o los valores de f de x. Entonces la función es decreciente. Y voy a decir que si x1 es más chico que x2, si x1 es más chico que x2, entonces la imagen de x1 es más grande que la imagen de x2. Entonces f de x1 es mayor que f de x2. Bueno, y lo otro que tengo que observar son las tendencias de la gráfica, y en este caso voy a observar cuando x tiende a más infinito. Y observamos que, yo acá esta gráfica es sumamente aproximada, pero si yo fuera tomando valores cada vez más grandes, la función cada vez se va aproximando más al f de x. Eso significa que las imágenes, cuando x tiende a más infinito, los valores de las imágenes, cada vez son más próximas al cero. Entonces, eso lo escribíamos como el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es 0 en este caso. O sea que cuando x tiende se escribe con este símbolo, a más infinito, es decir, tomo valores de x tan grandes como quiera, las imágenes se aproximan cada vez más a 0. Bueno, entonces como resumen de todo esto, yo lo que puedo decir es que si voy a estudiar la función exponencial de esta forma, f de x igual a la x, voy a separar siempre dos casos. Vieron que tuvimos dos tipos de gráfica. Si a es más grande que 1 y si a es más chico que 1. A mayor que 1, a no puede ser 1, recuerden, porque si a fuera 1 me quedaría 1 elevado a la x y 1 elevado a cualquier número siempre me da 1. Entonces vamos a considerar a positivos y además distintos de 1. Bueno, casos mayores que 1 fue la primera gráfica que hicimos. Y en ese caso observábamos algunas características que eran comunes. Por ejemplo, el signo de f era siempre positivo, no tiene raíces. Observábamos también que la ordenada en el origen, f de 0, era 1. Y lo otro que dijimos es que la función es creciente. Y también decíamos que el límite, cuando x tiende a menos infinito de f de x, es 0. O sea que cuando x se hacía muy pequeñita, las imágenes se aproximaban mucho al 0. El siguiente caso es a más chico que 1. En el caso que la base, por ejemplo, fuera un medio. Acuérdense que la base es más chica que 1, pero positiva, siempre. Entonces, siempre que la base sea más chica que 1, se van a cumplir las características del ejemplo que nosotros analizamos. El signo, dijimos que, igual que en el caso anterior, es siempre positivo. Porque no tiene raíces. No tiene raíces. También dijimos que la imagen de 0 es 1, o sea que estas características se cumplen en las dos, y ahora vienen las características que son diferentes. Estas gráficas son decrecientes, estas funciones es decreciente, y lo otro que observamos fue que el límite de las imágenes cuando x se hace muy grande, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es 0. Así que este sería el resumen de qué es lo que pasa con las funciones exponenciales y su representación gráfica.